Hace 66 millones de años, algo borró el 75% de toda la vida sobre la Tierra en cuestión de días. La ciencia llama a ese evento la extinción masiva del Cretácico. Esa explicación solo cuenta la mitad de la historia. Entre el versículo 1 y el versículo 2 del primer capítulo del Génesis hay un mundo entero que desapareció, un mundo habitado, gobernado y destruido antes de que Adán existiera. Y la Biblia guarda ese secreto con precisión asombroso. Existe una criatura en los textos sagrados que era tan perfecta, tan cercana a Dios, que su caída destruyó toda una era geológica. No es el hombre, es el ser que vino antes de él, el que gobernó este planeta cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra. La mayoría cree que la historia bíblica comienza en Génesis capítulo 1, pero eso es exactamente lo que esa laguna quiere que pienses. Antes de Adán, antes del jardín, antes de los 6 días de restauración, hubo otro mundo vivo, completo y gobernado por ese ser. En el libro de Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 14, Dios mismo describe a ese ser con palabras que quiebran en silencio. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y completo en hermosura. Estabas en el Edén, jardín de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestido el oro. Obra de tus tamboriles y flautas. Estuvo en ti desde el día de tu creación. Tú eras el querubín ungido, protector. Yo te puse en el sagrado monte de Dios. Anduviste en medio de las piedras de fuego. Detente aquí un momento. Ese texto no describe a Adán, fue escrito específicamente para describir a Lucifer antes de su caída. Eso significa que el Edén no fue creado para el hombre, existía mucho antes y Lucifer era su habitante y administrador original. Esta es una verdad que la mayoría de las instituciones religiosas nunca ha presentado abiertamente desde el púlpito. Hay algo más que casi nadie nota en ese pasaje. Lucifer no simplemente tocaba música, él mismo era el instrumento. La Biblia dice que era obra de sus tamboriles y sus flautas. Estaba en él la adoración, porque la adoración salía de su ser, como el sonido sale de un instrumento. Pudo haber sido el regente de toda la adoración cósmica, el ser a través del cual la creación entera expresaba alabanza a Dios. Mientras otros ángeles adoraban desde la distancia, Lucifer habitaba en el sagrado monte y conocía la voz del Creador de cerca, no de oídas, no de referencia, sino de vivir dentro de esa gloria cada día de su existencia, desde el principio de los tiempos. Aquí surge una pregunta que nadie hace. ¿Cuándo exactamente fue creado Lucifer en relación con la creación de la tierra? La Biblia responde eso en un lugar donde casi nadie busca. El libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Dios pregunta a Job con una voz que retumba desde el torbellino: ¿dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios se regocijaban con voces de júbilo. Estrellas del alba. Ese es el título exacto de Lucifer. Y ese texto confirma que él estaba presente cuando la tierra fue creada. Había una historia ocurriendo en este planeta mucho antes de que cualquier ser humano existiera para contarla. Esto confirma lo que Ezequiel insinúa. Lucifer no era un ángel fiel, era el administrador de un mundo anterior a Adán, un mundo lleno de criaturas colosales que la ciencia encontró sepultadas en los extractos geológicos, que la Biblia conoce por nombre. Pero antes de llegar a esas criaturas, necesitamos entender cómo ese mundo fue destruido, porque destruido fue sin ninguna duda. ¿Cómo alguien que conocía a Dios tan de cerca pudo darle la espalda y arrastrar consigo a toda una era de creación? La respuesta comienza donde toda gran tragedia comienza, no en una batalla, sino dentro de un pensamiento solitario. Toda guerra comienza con una idea. La guerra más devastadora de la historia del universo no comenzó con un arma ni con un ejército. Comenzó en la cámara más íntima del ser más glorioso que Dios había creado, en el lugar donde ni siquiera los ángeles podían ver.
En el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, la Biblia registra ese momento como una precisión que eriza la piel. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y tú decías en tu corazón, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. 5 palabras que cambiaron para siempre la historia del universo. Seré semejante al Altísimo. No fue una tentación que vino desde afuera, fue una elección que nació desde adentro, en el corazón del líder de la adoración. El primer pecado del universo no fue un acto cometido con las manos, fue un pensamiento alimentado en silencio, y ese pensamiento se convirtió en una revolución que sacudió los cimientos del orden celestial hasta sus fundamentos más profundos. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, la Biblia registra lo que siguió ese pensamiento con detalles exactos. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles combatieron contra ellos. El gran dragón fue vencido. La antigua serpiente llamada Diablo y Satanás fue arrojada a la tierra con sus vestes. Algo de los ángeles cayó junto con él, arrastrado por el orgullo del ser más poderoso que habían conocido. El contagio del orgullo de Lucifer fue tan devastador que corrompió a una multitud de seres celestiales hasta hacerlos cómplices. Aquí está la laguna que la mayoría pasa por alto sin detenerse. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesús pronuncia una frase que detiene el tiempo. Ojo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto no es metáfora ni figura poética, esto es memoria. Jesús estaba presente y vio con sus propios ojos el momento exacto de la caída. El verbo que usa en el griego original está en tiempo imperfecto, lo que indica una acción continua, una escena que se grabó para siempre. El Creador asistió en tiempo real a la caída del ser más glorioso que había formado y no apartó sus ojos de ese momento. Ahora viene la conexión que nadie establece, la que une la teología con la geología y la historia sagrada con los fósiles. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, fue lanzado específicamente sobre la tierra, sobre el territorio que administraba. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Dios arrojó a los ángeles que pecaron directamente al abismo. En la carta de Judas, versículo 6, se habla de los ángeles que abandonaron su propia morada, su lugar asignado en la creación. Morada. Tenían un lugar físico, un territorio asignado. Ese territorio era precisamente este planeta en el que vivimos. Aquí aparece la gran laguna, la que conecta todo el relato con una coherencia que ningún sistema teológico ha explicado por completo. En el hebreo original, Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que la tierra estaba sin forma y vacía. Tohu babohu en hebreo. Ese verbo hebreo, traducido comúnmente como era, también puede, en este contexto, puede traducirse como se convirtió. La tierra se convirtió en un lugar sin forma y vacío. No fue así como Dios la creó originalmente, fue lo que se convirtió tras el juicio. El libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, lo confirma con una declaración que no deja espacio a la interpretación antigua. Dios dice, yo soy el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la creó para que fuera un caos, la formó para que fuera habitada. Entonces, entre Génesis capítulo 1, versículo 1, donde Dios crea los cielos y la tierra, y el versículo 2, donde todo es caos y vacío, hay una laguna temporal que puede contener eras geológicas enteras, millones de años de historia que el texto no narra explícitamente. Un mundo fue creado, fue habitado, fue gobernado por Lucifer, fue destruido por el juicio divino. Luego fue restaurado para Adán. Ese mundo destruido es el que la paleontología lleva siglos excavando sin saber que estaba leyendo el reverso de la Biblia.
porque ese mundo anterior estaba lleno de vida, de criaturas enormes y de ecosistemas que ningún ojo humano jamás contempló. La extinción del Cretácico borró el 75% de todas las especies en un periodo de tiempo geológicamente instantáneo. Los paleontólogos encuentran en la roca una línea que los científicos llaman límite KPG, y debajo de ella hay un mundo entero vivo, dinosaurios de todas las especies, megafauna, ecosistemas marinos y terrestres, de una complejidad que aún no terminamos de comprender. Encima de esa línea, silencio absoluto. La firma de un juicio que borró era como se borra una página de la historia. Sin embargo, no todas las criaturas de ese mundo son extrañas a la Biblia. Algunos sobrevivieron en las páginas del texto sagrado. En el libro de Job, capítulo 40, versículos 15 al 24, Dios dice a Job sobre una criatura a la que llama Dermot con absoluta familiaridad: he aquí ahora de Gemot, al cual yo hice contigo, come hierba como el buey, su cola mueve como un cetro, sus huesos son como bronce, una cola como un cetro. Ningún animal moderno conocido tiene una cola que se pueda comparar a un árbol de cedro. No es el hipopótamo, no es el elefante. La descripción anatómica no corresponde a ningún mamífero que exista sobre la tierra hoy en día. Corresponde con precisión inquietante a los grandes aulófagos, los dinosaurios herbívoros de cuello y cola interminablemente largos. El texto bíblico, que no describe a Behemoth como algo, no lo describe como espiritual, sino que lo describe como animal real, pues. En el mismo libro, capítulo 41, Dios continúa hablando sobre el Leviatán, una criatura del agua que desprende fuego de sus narices. ¿Podrás tú pescar al Leviatán con anzuelo? ¿Pondrás una cuerda en su lengua? De su boca salen antorchas de fuego, de sus narices humo. Su aliento enciende carbones, de su boca salen llamas. Esto no es poesía decorativa. La naturaleza existe insectos como el escarabajo borbandero que proyecta líquidos hirviendo. La escala de un reptil colosal es el mecanismo químico. También podría producir el efecto que el texto bíblico describe. El Leviatán no es un monstruo de folclore, es una criatura que Dios describe con orgullo casi paternal en el libro de Job. Y Job entendió, porque Job vivió en una época en que esas criaturas todavía eran parte de la memoria colectiva de la humanidad. Volvamos a la pregunta que cambia todo. ¿Por qué el pecado de un ángel destruyó la creación física entera? Las criaturas que estaban en ese mundo interior. El Behemoth no se rebeló. El Leviatán no declaró guerra a Dios. Sin embargo, todo desapareció con ellos. Un mundo entero arrastrado por la consecuencia del pecado de su administrador. La respuesta está en un principio que recorre la Biblia de principio a fin y que la mayoría nunca ha conectado con los fósiles. El pecado contamina el dominio donde es cometido, el territorio carga la marca espiritual de quien lo lleva, sin excepción posible. Cuando Adán pecó en el jardín, Dios no castigó únicamente al hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 17, dijo con toda claridad: maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra misma quedó marcada por la caída. El dominio entero fue contaminado por el pecado del administrador humano. No solo el cuerpo del hombre, sino el territorio que gobernaba. Entonces, si el pecado de Adán fue suficiente para maldecir la tierra del mundo puesto adánico, ¿qué hizo el pecado de Lucifer con su dominio? Lo mismo, pero en una escala cósmica absolutamente incomparable. Un juicio de una magnitud que la geología todavía lleva escrita en la roca. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 22, Pablo confirma que ese patrón de contaminación territorial todavía está activo hoy. Toda la creación gime y está con dolores de partos ahora. La creación actual todavía carga el peso acumulado de la caída de Adán. Si la creación presente todavía siente el peso de Adán,
Imagina el peso de la creación anterior cargó con Lucifer como un señor absoluto. Imagina cómo se vio ese juicio físicamente desde el exterior. Lo que un observador habría visto descender sobre este planeta. En el libro de Ezequiel capítulo 28, versículos 17 y 18, Dios describe el resultado de su juicio sobre Lucifer con imágenes de fuego. Te lancé por tierra, hice salir fuego por medio de ti, que te devoró, te reduje a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos. Fuego saliendo desde adentro, reducción a ceniza sobre la superficie de la tierra. Esto no es metáfora de un castigo espiritual. Aquí aparece la laguna que la ciencia y la Biblia comparten sin haberse puesto de acuerdo en ningún momento de la historia. El libro de Jeremías, capítulo 4, versículos 23 al 26, el profeta tiene una visión y la describe con una precisión perturbadora. Miré a la tierra y he aquí que estaba sin forma y vacía, a los cielos y no vi en ellos su luz. El campo fértil era desierto, toda la ciudad estaban arrasadas a causa del fuego ardiente, sin forma y vacía, tohu babohu, en sus mismas palabras exactas. Aquí en Jeremías el contexto es absolutamente explícito. Esto es el resultado directo de un juicio divino, no una condición original. Génesis capítulo 1, versículo 2 no describe el punto de partida de la creación, describe el punto de llegada de un juicio catastrófico. Ojo, el estado de caos descrito en ese versículo es consecuencia del del juicio. Entonces dice, llegó el silencio, la tierra estaba en forma y vacía, había tinieblas. No es oscuridad así común, es el tipo de oscuridad que resulta de la ausencia total de luz solar, de un planeta cubierto de ceniza. Es el invierno de impacto que los científicos describen como la consecuencia de cualquier evento catastrófico de escala planetaria. El juicio había terminado, el mundo estaba sellado bajo el peso de la oscuridad y el silencio de lo que ya no existe. Entonces algo se mueve. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verbo hebreo usado aquí tiene un significado preciso. Es el mismo verbo usado para describir a un águila que revolotea con atención sobre sus polluelos, protegiéndolos con sus alas extendidas. No es pasividad, es atención activa, es cuidado deliberado. Es un Dios que mira un planeta destruido y no se aparta de él, se aproxima. Lo que haría a continuación sería el acto más audaz de toda la historia de la creación desde el principio del fin de los tiempos. Génesis capítulo 1 no es la historia de un Dios que crea desde la nada absoluta, es la historia de un Dios que reconstruye lo destruido. Cada uno de los días de la creación es Dios quien lo hace, capa por capa, con la precisión de un cirujano cósmico. Separa las tinieblas de la luz, separa las aguas de las aguas, hace aparecer la tierra seca donde solo había océano oscuro. Puebla el mar, llena el aire de aves, cubre la tierra de vida. Es el proceso exactamente el proceso de la destrucción. Había caos impenetrable. Hoy había orden. Ahora hay luz donde había oscuridad. Ahora hay vida abundante. En el sexto día llega el momento que lo cambia todo. El momento que hace que el relato completo tenga un sentido que antes no tenía. Ojo, Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios habla de una manera en que no había hablado en ninguno de los días anteriores de la creación. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y sobre toda la tierra. Domine. Esa palabra en el hebreo original es la palabra que define el mandato central de la existencia del ser humano. Desde el inicio, por supuesto, Dios está entregando al hombre el dominio sobre la tierra restaurada, el mismo dominio que Lucifer corrompió. Aquí está la laguna que la mayoría no ve porque no está buscando en el lugar correcto del texto que tiene delante de él.
Adán no fue creado para un mundo nuevo y sin historia. Fue colocado en un mundo restaurado que ya tenía memoria, cicatrices y pasado. Un mundo que ya había sido habitado por criaturas colosales, que ya había sido gobernado por el ser más poderoso del cosmos. Un mundo que ya había sido destruido por el fuego del juicio y que Dios había reconstruido específicamente para este nuevo administrador. Adán era el nuevo administrador de un territorio con cicatrices que no había causado él, pero que debía de aprender a gobernar con fidelidad. Hay otra laguna enterrada en el versículo 26 que prácticamente nadie ha explicado de manera completamente satisfactoria hasta hoy. Hagamos de ese versículo, esa primera persona del plural que aparece de repente en el texto nunca fue explicada por completo. Por primera vez en toda la narrativa de la creación, Dios no simplemente pronuncia algo a la existencia con una orden directa, delibera consulta, como que si la creación del hombre fuera un acto de un peso radical diferente de todo lo que había venido antes. Porque sí lo era. Adán no era simplemente una criatura más en la larga lista de criaturas. Era la respuesta de Dios a la rebelión del diablo. Era el nuevo tipo del que iba a tener dominio sobre el territorio que el ángel caído había corrompido con su pecado de orgullo. Entonces llega el momento más íntimo de toda la Biblia. Ojo, el momento que ningún otro relato de ninguna religión ha igualado jamás. En Génesis capítulo 2, versículo 7, y formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios no habló a Adán a la existencia como había hablado a la luz, a los peces, a las estrellas, a los océanos y a los continentes. Se inclinó, formó con sus manos, sopló de manera directa, colocó dentro del polvo algo que no existía en ninguna criatura previa. El Nismat Chayin, el aliento de vida, la marca personal e intransferible del Creador grabado en el interior del ser humano para siempre. Ningún dinosaurio recibió ese soplo, ningún behemoth, ningún leviatán, ninguna criatura del mundo anterior fue marcada de esa manera. Pero Satanás también sabía exactamente lo que Adán representaba en el plan que Dios estaba ejecutando desde antes del principio del tiempo. Adán había recibido lo que Lucifer había perdido: el dominio, el territorio, la posición y la intimidad con el Creador. En Génesis capítulo 3 fue al jardín con un ser que no era nuevo de originar. Era exactamente el que había sido destruido. Dios le dijo a la mujer las mismas palabras que él había anunciado en su propio corazón allá en el cielo glorioso. Seré semejante al Altísimo, había dicho en aquella cámara interior, si recuerdan. No inventó una nueva estrategia para el jardín. Usó el veneno que lo había matado a él para intentar matar al hombre. Y le funcionó. Adán cayó. El dominio fue comprometido por segunda vez en la historia de este planeta. Pero Dios ya tenía el siguiente movimiento preparado. Un movimiento planeado antes de que Adán existiera, antes del jardín, antes del juicio, antes de la guerra en el cielo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, la Biblia revela que Cristo fue predestinado antes de la fundación. Ojo, el último Adán, como Pablo llama a Jesús, en primera de Corintios, capítulo 15, no vendría como ángel ni como rey poderoso. Vendría como hombre, viviría como hombre, moriría como hombre, para deshacer desde adentro lo que Satanás había construido desde afuera. La línea completa ahora se puede ver entera. Lucifer glorioso, la guerra, el mundo destruido, la tierra restaurada. Adán creado, Adán caído, Cristo el último Adán, la resurrección. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, el sello final de todo es relato. He aquí que hago nuevas todas las cosas. El mismo patrón del principio a fin. Destrucción, juicio, restauración, nueva creación. Ahora aquí está lo que todo esto significa para ti, para tu historia personal, dentro de este relato que comenzó antes de los dinosaurios. No eres un accidente en la evolución, ni un episodio menor en la historia del cosmos.
Eres el ser para quien un mundo entero fue restaurado. El mismo Dios que vio un planeta destruido, lleno de cenizas, y dijo, hágase la luz, es el mismo que te mira a ti hoy. Ese Dios no se fue cuando el primer mundo fue destruido, no se fue cuando el segundo mundo cayó, todavía no ha terminado su trabajo. Ese patrón se repite con una coherencia que ninguna casualidad puede explicar. Destrucción, juicio, silencio, restauración, vida nueva. No es la primera vez que Dios reconstruye sobre las ruinas de algo corrompido por la rebelión de un ser creado para la gloria. Lo hizo cuando el primer mundo fue destruido para el juicio sobre Lucifer. Lo hizo de nuevo después de la caída de Adán. El patrón que eso revela hace inevitable esta pregunta. Si Dios restauró un planeta de cenizas, ¿qué puede hacer con una vida? La teología del GAP no es una inversión moderna para reconciliar ciencia y fe. Está anclada en el texto hebreo desde el principio. Está en los libros proféticos, en las cartas apostólicas, en el Tardud arameo del siglo I y en las palabras del propio Jesús. Lo que la ciencia llama la extinción del KPRG y lo que la Biblia llama el juicio sobre Lucifer. Describen el mismo evento desde los ángulos. Uno lo mide en isótomos de herida y capas de auxilia. El otro lo registra en visiones proféticas y declaraciones del juicio divino. Ambos señalan al mismo resultado. Un planeta próspero, lleno de vida colosal, que quedó envuelto en su vida total. La estratigrafía geológica muestra esa frontera con claridad. Debajo del límite KPG, un mundo en plena actividad biológica épica. Encima de esa línea, la extinción más documentada de la historia geológica y luego lentamente una nueva fauna emergiendo del silencio. Exactamente como el texto bíblico describe la transición del versículo 2 al 3 de Génesis. Del caos, la voz que ordena la luz. Cada vez que la Biblia usa hágase la luz en contexto de creación, está marcando el inicio de un nuevo orden sobre el caos anterior. No es decoración poética, es la firma de Dios sobre el acto de reconstruir lo que el pecado y el juicio llevaron al colapso. Ese acto de reconstrucción no terminó con Adán ni terminó con Cristo. Todavía está en curso sobre este planeta y sobre ti y sobre mí. Cada generación hereda las cicatrices de las guerras que cuando comenzó todo eso, pero también hereda la promesa de la restauración que lo sigue. Adán no eligió nacer sobre un mundo con historia, pero eligió cómo gobernar el territorio que le fue confiado por Dios. Tú tampoco elegiste nacer en un mundo marcado por siglos de caída y guerra espiritual, pero sí puedes elegir qué hacer desde aquí. Si este relato te pareció interesante, compártelo. Es algo que, con todo respeto, muchos nos cuesta entender todo esto, pero es muy interesante darnos cuenta de cosas que siguen ocultas y no son descubiertas porque no desocupamos un tiempo para leer, no desocupamos el tiempo para estudiar la Biblia, estudiar libros, y si tenemos el tiempo para estudiar documentos de la Biblia, pero los quedamos nada más con el estudio y no venimos a tener una intimidad con Dios y decirle al Espíritu Santo que nos dé, que nos revele lo que leemos. Debemos de desocupar un tiempo de estar totalmente a solas con Dios y no sentir pereza de estudiar cualquier documento bíblico. Y cuando venimos nosotros a enterarnos de algo, a veces nos parece locura.
decimos que es mentira, pero es porque no tenemos el tiempo, no queremos desocupar el tiempo necesario para estudiar un documento de la Biblia. Por eso, con todo respeto, te pido que estudies Biblia, estudias libros, documentos de la Biblia. Hay muchos libros donde tú puedes estudiarlos. La Biblia, más que todo, es el libro principal, porque hay muchos textos bíblicos que no le entendemos, y pidámosle a alguien que nos ayude, o pidámosle al Espíritu Santo, que es lo mejor que podemos hacer, que nos revele lo que leemos. Que Dios te bendiga. Y gracias por ver mis videos. Gracias por llegar hasta el final. Bendiciones.